Talk. Bienvenidos una vez más a un episodio de Women's Talks. Otra vez acompañada por las maravillosas hermanas Herrera, que la última vez que estuvieron aquí yo estaba así como que nada más escuchando, pero que fue de súper provecho para mí. Y ahora me toca hablar con una súper experta. También agradeciendo siempre a nuestra Yesenia por estar aquí. Gracias, Yaneli. Tú sabes que esta es mi casa y yo me disfruto todo esto como no te das una idea. Así es. Consecuencias en las víctimas de abuso y de acoso de pareja. A todo esto que en estos días ha estado muy de moda, hablar de la gente tóxica y las relaciones tóxicas, pues me viene entonces a mí la duda de realmente qué es el abuso dentro de una pareja, porque pudiera pasar que no estemos claros entre qué es abuso y qué no lo es. Entonces, dígame, mi querida experta. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, para mí un placer y hablar de este tema, la verdad que me apasiona muchísimo. Respondiendo a tu pregunta, de entrada hablamos de abuso como toda acción que se nos obliga a hacer sin nuestro propio deseo. Obviamente, dentro de lo que sería la relación de pareja, o hablando de la violencia, se entiende por violencia el golpe. Asumimos que si no hay golpe, no estamos hablando de que es una relación de violencia o una relación de maltrato. Incluso, por eso ha causado quizá mucho ruido la serie de Una Maid o Cosas que Limpiar, que mucha gente se preguntaba, pero ¿qué es lo que ella está diciendo de abuso? O sea, ¿dónde está el golpe? ¿Dónde está ¿Dónde está la agresión física? ¿Dónde está la agresión física? No se estaba viendo que ella venía de mucho maltrato emocional y psicológico que a veces causa muchísimo más malestar que el mismo físico. Golpe. Entonces, claro, cuando hablamos de violencia, no solamente le damos esa importancia a la parte física, sino también que va a la parte económica, va a la parte emocional, va a la parte psicológica, que muchas veces afecta hasta muchísimo más que el golpe. Y lo sorprendente de todo esto es que las relaciones no inician con el golpe. O sea, ya cuando el agresor da el golpe, ha venido una serie de dinámicas anterior que lo que hace es que cuando sucede el golpe, la víctima no pueda salir tan fácil como el otro lo ve de afuera y dice, pero ¿por qué? Porque ella está ahí. Pero el que me da a mí yo lo amarro, pero ¿qué ha pasado antes de...? Porque cuando me da no puedo amarrarlo, no puedo defenderme, no lo puedo hacer. Entonces, básicamente es eso. Abuso es todo lo que se nos obliga a hacer en contra de nuestra voluntad. Y obviamente la violencia sexual está dentro de eso también. Está dentro de eso. Yo siempre he escuchado que dicen que para que exista un abusador, tiene que existir un victimario. Sí. Yo no sé si eso es una realidad o es un mito. Yo no lo sé. En ese sentido, yo necesito luz de ti. Sí. Yo necesito que tú me digas qué tan cierto o no es eso. Claro. Obviamente, puede ser abusado cualquier ser humano. No estamos hablando de que solamente puede ser abusado la que tenga la autoestima más baja o el que tenga la autoestima más bajita, como el que tenga, también puede ser abusado el que la tiene más alta, por lo mismo que dije anteriormente. Porque si iniciáramos con el golpe, eventualmente saliéramos de la relación huyendo. O sea, si yo tengo un mes saliendo contigo y tú me das una galleta, para mí sería facilísimo dejar eso. Entonces, la dinámica que se da, el juego que se da es tan sorprendente como, por ejemplo, ¿verdad? Claro, o sea, como por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen es que yo dejaba la llave encima de la mesa y cuando iba a buscar mi llave no estaba. Y, ¿dónde está mi llave? ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está mi llave? Y de repente la llave está en la mesa de nuevo. Y viene la persona, tú eres loca, mira la llave, pero tú eres estúpida, ¿cómo tú no la viste? Y empiezan esos juegos que definitivamente esto le pasa a cualquiera. Ahora bien, el proceso terapéutico, cuando iniciamos con un proceso terapéutico con una víctima, número uno, vamos haciendo que ella verbalice constantemente lo que ha venido viviendo. Y a lo largo que avanza el proceso, lo que buscamos es sacar a la víctima del rol de víctima. ¿Por qué? Porque como víctima yo voy a estar siempre esperando que alguien me salve. Y como la dinámica del agresor es aislarte, ¿de quién vamos a estar esperando que nos salve? Justo él. O sea, él es que nos va a salvar sí o sí, porque no tengo a más nadie. Me aislaron tanto que no tengo a más nadie y me creo que el único que me salve es él. Vamos empoderando a la víctima a que conecte con qué cosas pasan desde mí para que esta dinámica no cambie. Pero eso es a lo largo del proceso terapéutico. Pero al inicio no le puedo decir de entrada, para que haya un agresor debe de haber una gente que se deje agredir, porque la estoy juzgando.
Claro, claro. Cuando hablas de eso, de una vez llega a mi mente que existen patrones. Sí, claro. Existe un patrón en cómo se desarrolla ese tipo de relación. Digamos que de repente hay algunas cosas que pueden comenzar a pasar de manera muy común. Entonces, en relación a eso, ¿cuáles son esos patrones que se dan propiamente dentro de ese tipo de relaciones? Que para yo tener una idea, un indicador, mire, este tipo de comportamiento me pudiera estar llevando a un camino que yo no quiero transitar. Entonces, ¿tú me puedes esclarecer cómo es ese proceso que se da hasta llegar al punto de la agresión? Claro, son patrones tan sencillos y tan normalizados culturalmente como el tema de los celos. Los celos no son muestras de amor, no son muestras de amor, el celo es control. Y detrás del control es el paso siguiente para toda la manipulación que existe en el proceso. Y el control empieza no solamente con tus amigas, de repente tú tienes una relación con tus amigas de toda la vida y empieza con, ay, esa amiga tuya no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta cuando tú te pones falda corta. A mí no me gusta cuando tú te juntas con tus amigos. ¿Para dónde tú vas con eso? Tú eres una mujer casada. Exacto. Te me aparezco en todos los sitios y las amigas dicen, ay, qué lindo. Para que no tengan que coger un Uber. Exactamente. Y empieza todo este tema del control. Y ya luego, por ejemplo, si hay ya viviendo juntos y todo lo demás, se ve mucho también la parte del control financiero. Y económico. Es como lo que tú ganas yo te voy a dar una tarjeta, pero el duplicado de la mía. Exactamente. O llega un punto en el que tú no necesitas trabajar, tú no tienes que trabajar, tú no tienes que crecer, no te lo decimos así, pero es como mientras más alejada estás del mundo, eventualmente es más fácil. Y yo siempre pongo un ejemplo que para el león es más fácil cazar al venado si el venado está solo. Si el venado está en su manada, el león eventualmente se retracta porque está con un grupo de apoyo. Y esto es justo lo que pasa. Yo necesito aislarte completamente, que tú te creas la idea que solo cuentas conmigo para eventualmente el proceso de manipulación sea más fácil. Pero todo este tema de control es muy marcado. Muy marcado. Y está reforzado por la cultura. Desde las películas que vemos desde muy niños, se nos hace creer en este amor romántico, este amor que duele, en el que yo me despersonalizo. Por ejemplo, cuando a mí me ponían este ejemplo, cuando yo estudiaba, yo decía, pero esta gente tan loca, pero es la verdad. O sea, la sirenita deja de ser sirena para estar con el príncipe, tiene que convertirse en una humana, deja su esencia. Ella está fuera de sí. Y claro, han venido cambiando todo esto con Disney. Ella está fuera de sí. Claro. No, y por ejemplo, con Frozen, el beso que despierta a la princesa es el de la hermana. Ya eventualmente ellos van cambiando el disco, pero tú creces entendiendo que el amor duele, que el amor es sacrificio, que el amor... El que no te cela no te ama. Exactamente. Entonces tú te acercas donde una amiga y lo normaliza. No, pero eso que él te quiere mucho, eso que él está muy aferrado a ti o a tu mamá. Ay, pero tú te encontraste un hombre tan bueno, mira, tú no tienes ni que trabajar, él te lo da todo. Exactamente. ¿Y para dónde tú vas si él tú no tienes dinero? Él te compra la ropa. Correcto. En su experiencia, doctora, normalmente digamos que ese tipo de simbiosis, donde hay uno que vamos a llamar el víctima y el victimario, se da más, es lo que yo puedo ver, pero quiero ver su perspectiva, que sea más en el papel del hombre, ese victimario, y que sea la mujer la que adopta el papel de la víctima, o ya de alguna manera, porque obviamente lo que queremos es que nuestras mujeres, si realmente estamos adoptando ese papel o quieren adoptar ese papel, la idea es que tratemos de abandonarlo. ¿Ve usted algunos números favorables que esté, digamos, que equilibrando la relación? O sea, si hay más hombres que mujeres o más mujeres que... No, evidentemente deben haber más hombres que mujeres, pero mi intención es ver si de alguna manera se está cambiando la estadística. El tema de esa brecha. El tema es que no es muy difícil escuchar al hombre verbalizarlo como que está siendo víctima, pero tú escuchas en consulta una serie de patrones que son violencia y son castigos de parte de la mujer. Que hace exactamente lo mismo que haría un hombre agresor, exactamente lo mismo. Castigo, digo una cosa, hago otra, porque algo también que es muy, muy significativo de esta parte es que hay una incoherencia grandísima entre lo que digo y lo que hago. Te amo con locura, pero te soy infiel. Tú eres lo mejor que me ha pasado y a veces me dan 3 semanas sin verte. Yo no sé qué haría sin ti y ni siquiera te presento a mi familia.
Por ejemplo, o sea, hay una discrepancia muy grande. Entonces, claro, nos quedamos conectados con lo que la persona dice, porque es lo que necesito para justificar el por qué me quedo. Y mucha del proceso terapéutico también es llevar al paciente a que conecte con lo que hace, no con lo que dice, con lo que hace. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar el significado como tal. Pero definitivamente, quizás el hombre no lo dice como que estoy siendo víctima, pero se da en consulta que cuando tú escuchas la historia es exactamente lo mismo. Que evidentemente el victimario no tiene por qué ser el hombre. Exactamente. Sí, sobre todo también que estamos en una cultura en donde es más difícil. Claro. Si tal vez tuviéramos otra cultura que fuéramos, pues se puede hablar más fácil, pero en esta cultura también es mucho más difícil. Que sí, sea porque el hombre va a sentir que se está viendo muy débil y él no quiere. Es cierto. Hoy tengo una anécdota muy brevita, pero para que veamos cómo estamos, de una situación que se evidencia en los tribunales, donde probablemente tú dices, a un hombre es muy fácil dictarle una medida para que esté preso por violencia de género. Pero es muy fácil que a un hombre llevarlo. Claro, Pero claro. muy difícil que sea Llevar una una mujer. mujer. Y yo conocí de un caso, bueno, en el día de hoy, precisamente donde el hombre hoy en día está preso con una medida de coerción. Sin embargo, en diciembre, ese señor tuvieron que llevarlo a la emergencia a coserlo. Porque la que hoy en día lo sometió a la querella, en diciembre ella lo partió. Sí. No, pero lo que está pasando O sea, ahora con el y juicio eso- de Johnny claro. Depp y Amber, Exactamente. o sea, exactamente lo mismo. Y es otra sociedad, sin embargo, hay sesgos culturales que continúan estando muy marcados. Y cuando yo miro eso, yo la escucho, doctora, y yo veo que hay un tema de crianza. Sí. Hay un Sí, tema sí. que viene de Totalmente. antes, que es un tema de familia, de Totalmente. sociedades. Entonces, tanto en el papel de víctima como en el papel de victimario, pero miremoslos ahora como individuos. Sí. Ellos como individuos, ¿cuáles son esos patrones conductuales que ellos tienen para tú poder decir, estoy de repente Claro. frente a una personalidad con tendencia a ser Bueno, un abusador? Johnny de entrada está eligiendo a su mamá. O sea, su mamá era una mamá abusiva, con situaciones de droga, con que lo maltrataba emocionalmente. O sea, él está eligiendo, Repitiendo su historia. repitiendo su patrón totalmente. La historia de Amber, la verdad que no la conozco como tal, pero Amber se nota que tiene una situación de personalidad fuerte. O sea, en el juicio se le ve, cuando ella declara, Sí. yo no conecto con ella. No, porque ella mira para todos los lados, menos para donde le están preguntando. Exacto, pero su historia familiar es justo lo que él está viviendo ahora mismo. Sí, o sea, porque con su mamá era así. Su mamá abusaba Él emocionalmente. está trayendo lo que él vio en su hogar con su mamá y lo trae en sus mujeres. Y es lo que a veces es lo que entiende como bueno y válido. Obviamente ya hoy le causa ruido y ya están a nivel legales, pero no siempre causa tanto ruido. Y lo repito justo por eso, porque es lo que aprendo. Porque obviamente para un hijo no hay nada más grande que sus padres y al final son patrones que se repiten. Para no repetirlo, yo tengo que entender que esto no es lo que quiero. Y me va a llegar, porque la vida es así, me llega algo exactamente igual y de la única forma que rompo el patrón es como tú continuar ese linaje Exacto. que te viene heredado de los padres. Te vuelves Y espejo. que obviamente en psicología deben haber algunas herramientas para enseñarte que tú no siendo desleal puedas cortar con ese linaje, ¿no? Totalmente. Y existen totalmente. esos mecanismos y uno no puede sentirse como, bueno, le estoy Claro. faltando a la familia. Exacto. a la Y mamá. eso que tú estás diciendo es sumamente interesante. En terapia familiar hay algo que se llama lealtades invisibles. Y es extremadamente fuerte el vínculo que nosotros tenemos con nuestros padres. Y lo sorprendente de cómo repetimos El patrón. eso que nos causa ruido, pero es la única forma que podemos empatizar con eso que hicieron ellos. Es como tuve un papá súper infiel y de repente me encuentro en todas mis Con relaciones siendo Con infiel. eso. Y es como, bueno, es de la única forma que yo puedo entender qué era lo que hacía Y que mi quizás tú papá... rechazas eso, pero intuitivamente te es válido hacerlo porque ya lo tienes inoculado sin darte Exactamente, cuenta. exactamente. ¿Cuándo podemos ver una personalidad, digamos, que es un trastorno? Ya, ¿cuándo podemos ver que esa persona tiene no una característica, sino que ya es una personalidad, digamos que trastornada, dislocada? ¿Qué tipo de señales yo puedo identificar en una persona así? Aunque yo no esté de pareja con esa persona, ¿existen algunas cosas que yo pueda ver para yo poder tener un indicio de que, mira, esta persona
porque me pudiera evitar, por ejemplo, tenerlo de jefe. Claro. Para ponerte un ejemplo. Claro. Sí, obviamente cuando ya llega a nivel de trastorno como tal, es porque afecta mi forma de relacionarme y afecta los diferentes ámbitos de mi vida, familiar, personal. Entonces, claro, en la forma de relacionarte, yo voy a hacerte algo que a ti te va a causar ruido de alguna forma. Yo no voy a respetar un límite, yo te voy a hacer sentir mal, yo voy a hacer las cosas para que te sientas mal, yo voy a imponer, yo voy a ser ese tipo de persona. Ahora, el tema es que en las relaciones de pareja, cuando ya el abuso llega en público, ya ha pasado en privado 1,000,000 de veces. Exacto. Porque normalmente lo que sucede en las relaciones de pareja que hay abuso es que incluso cuando tú se lo comentas a alguien externo, como, pero ¿cómo va a ser? Ese muchacho era encantador. O sea, cuando ya el abuso ocurre luz en la calle, oscuridad en la casa. Exactamente. Cuando ocurre en público, ya ha venido pasando en privado en escalas muchísimo mayores. Pero en sus relaciones personales, si hay un trastorno como tal, se evidencia por esto, porque hay una imposibilidad de socializar, obviamente. Y también depende del trastorno, porque hay unos que parte de ellos es encantar al otro. Y es parte de... Hasta que ya no tienen que encantarlo más, porque ya la otra persona está totalmente seducida por sus encantos anteriores. Hay mitos alrededor de este tema, porque es como tú decías al inicio, de repente estamos hablando así de abuso y entendemos abuso cuando hay un tema de una agresión, o cuando hay un tema de que te dicen algo de forma inadecuada, pero hay muchas formas también sutiles de esto. Sí, claro. Yo no sé si hay otro mito que podamos tener la oportunidad de desmontar referente a esto, para por lo menos darle luz a aquellas chicas que están empezando relaciones y que puedan identificar con quienes pudieran, que de repente su príncipe azul no les salga un ogro. O no está nada. No, o sea, mitos Montones. hay muchísimos. O sea, estamos rodeados de mitos desde la creencia de lo que es el amor, desde la normalización de todas esas conductas que hemos estado hablando que no son normales, desde la parte de hacer todo en exceso, el sobrecelar, el sobrecontrolar, el sobrehacer, la necesidad de que tú solo estés conmigo, de que tú no tengas una vida social, de que no me alegre de tus logros, de que lo que busque es que cada vez estés por debajo de mí, y si creces un poco yo voy a buscar la forma de que no crezca. He visto mujeres en esa misma posición que dice, por ejemplo, en mi ámbito profesional, es que yo no puedo aceptar este puesto porque resulta que fulano gana tanto. Entonces ahora yo no puedo ganar más que fulano para que no se sienta mal. Exacto. Otro mito, por ejemplo, que pasa es que, como es mi pareja, el hecho de que haya querido forzarme a tener relaciones sexuales no es abuso, porque es mi pareja y yo tengo que estar ahí para él, tengo que complacerlo. Desde la parte religiosa también se nos ha inculcado. Se nos hace, y nos da mucha culpa desde el rol de la mujer. Es que todo. No lo vayamos más lejos, señores, tenemos legisladores colocando como causa atenuante la violación cuando se refiere a la sanción, específicamente que no sea lo mismo que sea tu pareja que sea un desconocido. Señores, y que eso esté. Debieron darle más años. Porque tú eres mi pareja, se supone que tú me amas, que se supone que tú me respetas y entonces también me estás agrediendo. Entonces el asunto es fuerte, porque aquí estamos hablando de que nosotros lo estamos trayendo de atrás, porque yo puedo traerlo, pero si lo traigo y me doy cuenta que es negativo y digo, bueno, es malo, me di cuenta de que vamos a trabajarlo, pero ¿qué lo traigo? No me estoy dando cuenta, lo estoy justificando y vamos a seguirlo evolucionando. O sea, grande trabajo tienen ustedes en consulta. Pero es que tú hablabas también de la cultura y de la religión, y es que nosotros estamos en una cultura que es de creencia mágico-religiosa, que es una realidad. Y, hasta en la iglesia y en la Biblia, no, la mujer tiene que ser sumisa, tiene que someterse, tiene que Yo he escuchado discursos que dicen, en estos días recientemente había una persona que yo usualmente escuchaba hasta ese día, que ella decía, no, porque si las mujeres somos pastoras es siempre y cuando nosotras nos estemos dejando pastorear por el hombre de la casa. Pastorear. Entonces yo le dije, mira, esta no me pastorea a mí. No, definitivamente.
Y, por ejemplo, con el tema del alcohol también. Entendemos que si el episodio fue en un momento de alcohol, ay, no era que él estaba Es que estaba borracho. borracho. Y obviamente cuando está borracho, él no está en su sano juicio. Entonces hay una causa y- que atenúa. Él me la- dio, normal, él me dio, exacto. pero él es muy bueno y muy responsable. No, fui yo que me lo Él busqué es porque yo le o dije yo a fue él que me tal lo cosa. busqué. Y ojo, muchas veces hay relaciones igual de dañinas, igual de tóxicas, que no tienen el golpe y cumplen con Todos todo el los ciclo de la requisitos. violencia. Hay un momento de tensión, viene la agresión, que en ese caso puede ser emocional, puede ser sexual, puede ser física, de cualquier tipo del tipo de violencia que sea. Luego viene la famosa arrepentimiento, por favor, perdóname, y luego viene la fase de luna de miel. Y se Y otra repite, vez. se repite, se repite. Y a medida que vamos avanzando, la fase de luna de miel cada vez es menor. Y cada vez hay menos luna de miel. Y cada vez tensión, agresión. Y ya ni siquiera el arrepentimiento Ya no hay arrepentimiento. entra en escena. Y es muy, muy difícil. Y son relaciones que se viven siempre como a los extremos. O estamos súper bien, que es un cuento de hadas, o estamos matándonos. Ay, Dios mío, Y- qué difícil. y claro, hay gente que se hace adicta a ese tipo de relaciones, de sensaciones y el fuertes. proceso terapéutico es difícil. ¿Por qué? Porque luego que salen y obviamente logramos reestructurar y todo lo demás, cuando inician otra relación, a veces al inicio se le encuentran hasta aburrida. Es como, ¿y dónde está La emoción. ¿Dónde está el emoción. pleitazo y después la reconciliación? Porque es la dinámica que aprendo hasta de cómo comunicarme en la relación O de de cuando pareja. lo viste en tu casa. Exactamente. No, y que culturalmente yo traigo frases que escucho y culturalmente yo recuerdo una frase que decía, ay, es que no existe mejor reconciliación que esa que se da después de un pleito. Eso también es otra cosa Explícame. que refuerza ese tipo de conducta. Y tú, por ejemplo, se lo cuenta a la amiga, y tú vas a ver, cuando ustedes se arreglen, Eso va a ser fenomenal. fenomenal. No hay, ajá. Es más, yo he escuchado así a modo de decir, bueno, lo bueno es que después de este pleito, yo Una vez pretendo se que me cambien el carro. Exacto, también. Qué Yo pretendo un bien. arreglo de tal cosa. Qué Después bien. después te cuento bien Ese la es televisión. pleitos intencionales. Wow, eres mi heroína. Sí, sí. Me quito el sombrero ante ti. Sí, O eso sea, pasa mucho ¿cómo también. estamos? No, y la gente cuando dicen a las parejas, ¿y ustedes no pelean? Ajá. Ay, qué aburrido. Ay, qué aburrido, que ustedes Sí. no pelean y no se dan. Yo recuerdo a una persona que fue mi cliente, pero es que no pelean, aquí no hay como un problema, Sí. como algo, Una sal de como algo. no. Y ojo. Entonces, con la manera que yo lo decía, yo me imaginaba como botellazo Claro, volando, claro, cosas, porque claro. ella estaba hablando de un pleito muy así dinámico y ya yo me estaba imaginando así tipo el zorro. Yo dije, Sí. bueno. No, y ojo, es muy importante también dejar claro que el conflicto es necesario y es funcional. O sea, Porque no vamos a estar de acuerdo en Claro, todo. o sea, el conflicto en una relación de pareja se da porque son dos verdades igualmente ciertas. Tú la vives como tu verdad y esa es tu verdad, y tú la vives como tu verdad y esa es tu verdad. Doctor, eso Cuando es- son dos verdades así, que son tan diferentes, he buscado eventualmente un término medio. Pero si se maneja con las técnicas adecuadas, en donde yo no te ofenda, tú no me ofendas, en donde no nos agredimos, eventualmente el conflicto va a generar cambio. Y el cambio genera crecimiento. Y es necesario en toda relación. Mira. Yo diría que obligatorio. Wow. Me ha encantado lo que dijiste, porque entonces yo quiero que tú nos digas a todas nosotras cómo es entonces una relación sana. Para que la gente pueda Pero hacer, no, basta para la que la pregunta. gente pueda hacer una comparación y de repente las chicas puedan tomar la decisión de vivir una vida Wow, Yaneri, no más haga normal. eso. De Vas a repente. propiciar quizás muchos divorcios. Bueno, Mejor, va a tener más trabajo, Bueno, porque hay sí, divorcios sí. necesarios por el bien de la sociedad dominicana. bueno, es cierto. Sí, Entonces, y ¿cómo es las una oficinas de abogados relación tenemos saludable, trabajo. una relación normal? Una relación saludable y una relación normal, eventualmente es ese tipo de relación en la que hay un balance, en donde no estamos a los extremos, en donde yo no necesito estar en esa intensidad que genera el pleito, como tampoco en el desinterés, en donde cuando hay un conflicto se permite hablar y no se anula a la otra persona, en donde hay posibilidad de crecimiento, en donde yo veo la relación como iguales. Yo no soy tu mamá en la relación, porque si soy tu mamá, estoy aquí arriba y Ojo, no nos podemos chicas, comunicar. no tienen Yo no que soy ser tu las papá. mamás. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando Yo en tampoco. consulta yo escucho pacientes que le dicen a sus parejas, no, él no puede ir a ese sitio, él no, y yo incluso la tarea de inicio que le dejo, que vamos a hacer una ¿Qué una es la tabla. palabra puede? Vamos a hacer una tabla en donde qué para ti es ser mamá y qué para ti es ser pareja. Claro. Para que eventualmente tú vayas identificando en cuál rol
estás colocada, porque si estamos en roles distintos, la pareja no se comunica. Como pareja somos iguales. Entonces, cuando entendemos que somos un equipo, al final si somos equipo, vamos a luchar juntos porque de ese equipo salga lo mejor. Entonces, no es que no hayan conflictos, es que cuando hayan podamos conversarlo, podamos sacar lo que nos haga, lo que nos sirva para eventualmente pasar a la siguiente etapa, porque toda la relación de la pareja tiene unas etapas dentro del ciclo vital y el paso de una etapa a otra trae crisis. Entonces, doctora, siempre. Es cómo manejamos la crisis que van trayendo cada etapa. Entonces, doctora, cuando en una pareja, una frase muy, muy, muy escuchable, decir, bueno, yo no voy a cambiar. Yo soy así, yo me Tú casé me conociste contigo así Okay. y así soy. Okay. Y usted decía ahorita de que la inteligencia, o más bien el tema de partir a lo sano, es estar en el conflicto, que los dos se lo dialoguen para ver la oportunidad quizá del cambio. Entonces ahí me hizo mucho ruido, porque digo, bueno, pues entonces cuando tú ves una persona muy ensimismado en decir, bueno, es que yo soy así y no voy a cambiar, entonces ahí tú estás viendo un patrón tóxico, ¿no? No, ahí la pregunta, por ejemplo, vamos a suponer tú eres mi pareja y tú me dices, yo soy así y yo no voy a cambiar. Exacto. Automáticamente mi pregunta es, con esto que no cambia, ¿yo puedo? Yo como persona es importantísimo que yo tenga límites que no son negociables para mí. El error es que cuando tú me comunicas eso, yo lo que quiero es transformarte a como yo lo veo. Y la lucha constante que llevarte a ti a como yo lo veo, porque es lo que yo entiendo como bueno y válido, es desgastante. Porque tú no quieres estar aquí. O sea, tú no quieres estar desde aquí. Tú quieres que yo te acepte como tú, pero de repente lo que tú me dices no va conmigo. Y quizás no es ni siquiera de llevar de un lugar al otro, quizás es que los dos salgan de sus lugares y lleguen a un tercero. Entiendo que debe ser lo más sano por el tema de la democracia. Pero es lo que la doctora también está diciendo, y por eso es bonito que podamos estar desmontando este tipo de mitos. O sea, hay cosas que tú, igual, como mujer, hay cosas que te hacen felices que tú decides que no las vas a cambiar, porque para ti no son negociables. Entonces, hay otras cosas que él puede decir lo mismo y decir, mira, esto yo tampoco lo voy a cambiar porque esto para mí no es negociable. Ahora, la madurez está en poderse sentar y decir, bueno, si eso que tú no vas a cambiar, eso es algo con lo que yo me siento feliz, si no me importa, si me importa o si me importa mucho, si yo puedo vivir con eso o si yo no puedo vivir con eso. Entonces tú, en base de eso, tomar la decisión si esa es realmente tu pareja. El gran problema es, como decía la doctora, cuando tú quieres que el arroz sea trigo. Exacto. Porque el arroz y el trigo son dos cosas diferentes. Son cereales los dos, pero pero todo porque ahí se pone el límite desde el amor propio, Exacto. no desde Exactamente. el control. Okay, tú tienes este límite, yo tengo este, y yo no te quiero llevar al mío, sino entender es que para mí, con tu límite lo respeto, pero no es compatible para mí. Porque me hiere. Y en el momento en que entiendo que hay heridas, ya hay una lesión a tu amor propio. Y voy a entender, y con esto entiendo. Ese amor propio me parece que debe estar por encima de ese amor. Obvio, necesariamente. Claro. Porque esa es otra cosa que también nos hacen creer y es mentira. O sea, que al final, cuando me uno contigo, somos uno. Podemos ser uno, pero sin dejar de ser dos. Exacto. Y eso es importantísimo entenderlo, porque si no, vamos a estar como la sirenita. Exacto. ¿Qué es lo que no ve la víctima? La víctima no ve todo lo que nosotros desde fuera sí podemos ver cuando no estamos en la situación. La víctima no ve que hay una relación en donde ella está siendo dañada. La víctima no tiene la capacidad de ver que ese golpe ella no se lo ganó ni es la forma de resolver el conflicto, porque lo justifica y necesita crear una realidad paralela para poder seguir en la relación y justificarlo. O sea, yo he tenido pacientes que me dicen es que quizá yo no le eché la cantidad de azúcar al café que él le gustaba y quizá por eso se alteró. O sea, para que ustedes puedan entender. Quizás no accedía a hacer las cosas en la cama y por eso entiendo que tuvo que salir a buscar a otra para justificar la infidelidad. La víctima aprende que la forma de amar es esa, no ve un amor distinto, lo acepta. También hay que analizar las historias detrás que hay, de qué es lo que han venido aprendiendo, en el caso de que sea un patrón que se repite. Pero muchas de las cosas que nosotras sí vemos, y cuando la víctima se acerca, nosotras lo que hacemos es decirle, pero ¿cómo tú sigues ahí? Lo que hacemos es juzgarla y alejarla. Porque la víctima dura mucho por vergüenza y por miedo a hablar lo que está pasando y a ser juzgado. Y quizás por sentirse que tomó una decisión al casarse y que el hecho de tomar una decisión a lo inverso es lo sinónimo del fracaso. Es fracasar. Justamente ahí,
Si yo soy la amiga, Exacto. la mamá, la compañera de esa mujer que está siendo abusada, yo puedo ayudarla en algo. ¿Cómo yo puedo ayudarla? ¿Qué puedo hacer yo por esa mujer que está pasando por esa situación? Mira, de la única forma que podemos ayudarla es validando y escuchando. Podemos poner sobre la mesa lo que desde ti ves, pero siempre juzgar. el cambio va a ser individual. Ujú. Y es quitarme la responsabilidad y el mito de que el éxito de esta conversación va a ser que cuando yo vaya hoy a hablar con Mariela, ella va a dejar Está empoderada, esa relación de que tóxica. se empoderó. No. El éxito de esa conversación es que yo como hermana de Mariela, quizás lo que quiero es dejarle saber mi preocupación por cómo la veo. Y que reflexione Lo el que resto. ella vaya a hacer con eso es Es su su decisión. responsabilidad. ¿Por qué? Porque la puedo alejar más y si la alejo más, la uno más Hay menos al agresor. probabilidades Y de además de éxito. eso, muchas veces cuando tú vas con esa actitud de decir tienes que hacerlo y quizás tú no tienes las ganas de hacerlo, llega hasta el hecho de tú mentirle a tu amiga por el tema Para de que no decir, te pregunte. para que no te pregunte o porque te Claro. sientes en vergüenza Claro. porque ella se enteró de eso. Claro. Bueno, ¿Alguna ruta de escape? Desde el papel de la víctima, si yo estuviera pasando por una situación, ¿hay algo que usted como doctora me puede decir? Mira, tú pudieras empezar por el paso 1. No, claro, y obviamente cuando son ya situaciones muy graves, sí se traza una ruta de escape y hay núcleos de apoyo a la mujer, y está el 911, y está la fiscalía, y está todo eso. El Las tema casas de que, acogida. que Para llegar a para ahí. llegar a eso, eventualmente hay una decisión de la víctima de decir ya no más. Ya, o sea, esto pasó, derramó la gota que iba a derramar y yo no puedo seguir aquí porque tengo que irme porque me hace daño. Pero él no necesariamente llega ahí. Ahora sí llega, eventualmente hay núcleos, hay grupos de apoyo que la cogen, la separan. Claro. El contacto cero es, o sea, imprescindible. Contacto Y ni cero. siquiera en las relaciones, o sea, en las relaciones que son dañinas, es igual que el alcohólico que está en desintoxicación. O sea, si yo estoy empezando un puede proceso de beber alcohol. desintoxicación, no te voy a poner una presidenta en el medio. O sea, una cerveza no te la puedo poner en el medio. Al final, y ese contacto cero no lo entendemos. Esto es un proceso de curvas. Y yo voy a mi primera terapia y yo me siento Walter Rizzo. Y yo soy Exacto. empoderada y yo voy a dar charlas de relaciones de violencia y de toxicidad. Pero hay un día que me levanto que yo extraño esa Algo. persona. Y si dejo el Y contacto quiero- abierto y subo un story, Ya yo Y estoy el ahí. y me habló, Ya se acabó. se acabó. Entonces el contacto cero es Imprescindible. fundamental cuando iniciamos esta salida. Es bueno que sepan las chicas que estamos trabajando en nuestras plataformas para tener los recursos para que puedan estar accediendo tanto a las consultas como a esos grupos de apoyo para que puedan tener por lo menos ese contacto de, mira, yo tengo este problema, ¿dónde me puedo direccionar? Mira, yo tengo esta situación, ¿dónde yo me puedo direccionar? Porque son temas que son tan extensos y vividos como en propia piel, que es muy difícil que podamos en unos minutos pues esbozarlos todos. Sin embargo, desde nuestros corazones queremos mandar luz a todas estas mujeres que pueden por una razón u otra estar pasando eso Exacto. y buscar la forma de que tengan sus mejores vidas. Gracias, doctora, A la orden, un por placer. tan excelente exposición. Muchas gracias a ti también. Para un próximo episodio de Woman Talks, muchas gracias por estar.